Bien, buenos días hermanos. Esta mañana vamos a dar inicio a nuestro mensaje. Vamos a hablar sobre algo importante que tiene la palabra de Dios, que dice acerca de la humildad. Bien, si tienes tu Biblia, ahí abre en Colosenses 3, versículo 12, que dice así: la palabra de Dios, leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Vestido pues como escogido de Dios, santo, amado, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de bondad, mansedumbre, paciencia. Gloria es el nombre del Señor. Bien, en los aspectos principales vamos a conocer qué es la humildad. La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y la ausencia de ego. La ausencia de ego, la palabra griega traducida humildad en Colosenses 3:12 y en otros lugares literalmente significa humildad de mente, amados hermanos. Humildad de mente, porque vemos hoy en día, amados hermanos, vemos hoy en día que el hombre, amados hermanos, el hombre tiene una humildad externamente, y muchas veces él se engaña, muchas veces él piensa que esa humildad es la que lo va a llevar a la presencia del Dios. Pero vemos que esa humildad externamente, amados hermanos, estoy hablando de afuera, estoy hablando de apariencia, no interior, externamente, amados hermanos, está lejos de la presencia de Dios, pero su corazón está lleno de orgullo, lleno de prepotencia, lleno de arrogancia, amados hermanos, y eso no le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Dios quiere un corazón manso, Dios quiere un corazón humilde, un corazón cambiado, un corazón que sea renovado bajo la palabra del Señor. Nosotros vemos en otros lugares, amados hermanos, la conducta externa. La conducta externa es una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y se está en Mateo 5:3. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mateo 5:3. Amados hermanos, si tienes una Biblia ahí, puede buscar y puede leerla, a ver qué es lo que Dios nos dice sobre la maldad, sobre la humildad. La humildad es algo que el ser humano tiene que demostrarlo interiormente. Dice ahí Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta de la condición espiritual heredarán la vida eterna. Por tanto, la humildad es un requisito para el cristiano. ¿De qué vale un cristiano, amados hermanos, que sea conocedor de la Biblia? ¿De qué vale un cristiano que ore bien, que predique bien, que dance bien, que hable bien, amados hermanos? Pero si su corazón está lleno de orgullo, su corazón está lleno de arrogancia, amados hermanos, es prepotente, es altivo, no ha crecido de nuevo, no se ve humildad en él, amados hermanos. Y eso es lo que la palabra nos enseña en esta mañana. Nos enseña en esta mañana que el cristiano que es nacido de nuevo tiene que tener humildad, tiene que tener la humildad, así como Cristo fue humilde, así él tiene que ser humilde también y caminar bajo la soberanía, bajo la humildad de Dios, amados hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere un cristiano que sea altivo, no quiere un cristiano que sea prepotente, no quiere que nosotros seamos orgullosos, no, sino que nosotros tenemos que matar esa vieja naturaleza, matar esa vieja carne, para que Cristo entre y nos seamos humildes delante de él. Cuando venimos a Cristo, amados hermanos, en nuestra condición pecaminosa, debemos vivir en humildad. Reconocemos que somos pobres y mendigos, que venimos sin nada que ofrecerle, excepto nuestros pecados y nuestras necesidades de salvación. Así venimos nosotros a la presencia de Dios cuando venimos a Cristo. Venimos pobres porque no tenemos nada espiritualmente. Venimos cargados de pecado. Venimos necesitados de una salvación. Venimos, amados hermanos,
venimos, nuestra justicia es como un trapo de inmundicia adelante de Dios, y eso es lo que Dios nos habla en nuestra palabra. Nosotros tenemos que reconocer nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Él ofrece la gracia, ofrece la misericordia de Dios, aceptamos con humildad, aceptamos con gratitud, aceptamos con amor lo que Dios nos está ofreciendo, porque Dios nos está ofreciendo, amados hermanos, su gracia, nos está ofreciendo su humildad, nos está ofreciendo su misericordia, aún nosotros sin merecerlo, sin siendo merecedor de todo eso, de todos esos halagos, de todos esos dones, regalos, aún Dios nos lo da. ¿Por qué? Porque Él nos ha visto como sus hijos y nos ha aceptado tal como somos. Debemos de comprometernos nuestras vidas para con Él y los demás, morir nosotros. ¿Cómo morimos nosotros? Morir nuestra vieja naturaleza, morir la vieja carne, amados hermanos. ¿Cuáles son la vieja carne? Los deseos engañosos que este mundo te ofrece, los deseos engañosos, la vanagloria de este mundo, amados hermanos. Eso nos hace que nuestro ego se exalta, eso nos hace grande, amados hermanos, pero es externamente, pero nuestro corazón siempre va a estar ahí luchando, peleando, amados hermanos, porque a veces queremos ser más que el otro, queremos ser diferentes que el otro. Entonces tenemos que nuestra mentalidad cambiar, amados hermanos, y ser humilde como la palabra de Dios nos enseña. Cuando uno es nacido de nuevo, amados hermanos, ya tiene otra mentalidad, ya tiene otra forma de vivir. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hemos nacido de nuevo, hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, así como nos enseña y nos dice la palabra de Dios. En 2 Corintios 5:17 nos dice la palabra de Dios. Vamos a dar lectura ahí, amados hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, amados hermanos. Las cosas viejas han pasado, todo somos nuevos en Cristo Jesús. Estas dos palabras constituyen una afirmación breve pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente, del cual incluye lo siguiente: uno, la seguridad del creyente. La seguridad del creyente en Cristo, quien cargó su cuerpo a juicio de Dios contra el pecado, amados hermanos, es la aceptación del creyente en el único en que Dios no podrá ser salvo, y es el único en que Dios nos cambia nuestra manera de ser, nos cambia nuestras vidas y nos lleva a un proceso de cambio, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de ir madurando, de ir matando nuestra vieja naturaleza. Como 3, la segunda futura del creyente en aquel quien se le ha resolución de la vida eterna y se le ha dado el privilegio de tener la vida eterna como herencia, como ganancia, amados hermanos, como ganancia, como herencia a los cielos. Es que nosotros andemos en humildad, es que nosotros guardemos la palabra de Dios, es que nosotros guardemos lo que Dios nos ha dado, amados hermanos. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, amados hermanos, deja todo a las profundidades de los mares y sale un nuevo hombre nacido en el Espíritu, nacido en humildad, bajo los preceptos, bajo la voluntad de Dios, amados hermanos. Es importante nosotros, amados hermanos, que nuestro pecado, por su justicia y la vida que ahora vivimos, la vivimos por fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, amados hermanos. Gálatas 2:20. Vamos a ver qué nos dice ahí. Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Dice Gálatas 2:20, amados hermanos: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor. Desde el momento que hemos venido a Cristo, amados hermanos, la humildad bíblica no solo es necesaria para entrar en el reino de Dios, también es necesaria para ser grande en el ministerio
en el ministerio o en el reino de Dios, amados hermanos. Y eso nos enseña, nos lleva a un pasaje muy importante de la Sagrada Escritura, amados hermanos, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso está en Mateo 20, versículos 26, 27. Ahí está la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos enseña ahí, amados hermanos. Y dice la palabra de Dios: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacer grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿De qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando, si queremos ser grande en el reino de los cielos, tenemos que ser vuestro servidor. Y al ser vuestro servidor, estamos siendo humildes delante de Dios. ¿Por qué estamos siendo humildes, amados hermanos? Porque tenemos un maestro, tenemos un Señor, tenemos un Dios que nos enseñó la humildad. Y esa humildad tiene que ser transmitida en cada creyente, transmitida en cada hermano, amados hermanos, para que nosotros sepamos y nos caminemos bajo en obediencia, bajo en humildad, amados hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Filipenses 2:3 dice la palabra de Dios. En Filipenses 2:3 vamos a dar lectura. Dice ahí: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Nada hagáis por contienda, sino por humildad. Muchas veces el ego, como digo, como insisto, el ego se sube, amados hermanos, y creemos que somos superiores a los demás. Y aquí la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser humildes como los demás, que nuestro ego esté límite. No tenemos que ser superior a nadie, porque todos somos adelante de Dios iguales. Adelante de Dios no hay título, adelante de Dios no hay que tú hablas bonito, que tú hablas bien, que tú eres el mejor, que tú tienes esto y otro. No, adelante de Dios, como dice la palabra de Dios, somos iguales, amados hermanos. Y eso es lo que nos enseña en esta preciosa mañana. En San Juan 13:1 dice la palabra de Dios. En San Juan 13:1, abren su Biblia ahí para seguir viendo textos bíblicos que nos dice la palabra de Dios. San Juan 13:1, amados hermanos, un pasaje muy importante que nos habla ahí. Versículo 1 dice: antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo allá había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas a Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué vemos ahí, amados hermanos? Vemos ahí una humildad, que siendo Dios, siendo el Creador, siendo el Rey del universo, amados hermanos, le lava los pies a sus discípulos. Esto es una forma literal donde el ser humano tiene que servirle a otro con humildad, amados hermanos, no ser altivo. Tener esa humildad que Cristo nos dio, tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón. Si creemos que somos hijos de Dios, si creemos que somos servidores de Dios, tienes que tú tener esa humildad, amados hermanos. Tener esa humildad así como Cristo la tuvo, amados hermanos. Bien, Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios, amados hermanos. Ahí vamos a la lectura en Filipenses 2:8, a ver qué nos dice la palabra del Señor, amados hermanos. Dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué vemos ahí? Vemos la humildad, amados hermanos, que Dios tuvo, y Dios se sometió a los judíos, y también se sometió a las leyes romanas de ese entonces. Dios ha prometido dar gracia a los humildes, mientras que los soberbios lo resiste, amados hermanos. Eso está en Proverbios 3:34 y 1 Pedro 5:5. Por tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo, y si no nos exaltamos nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, amados hermanos, y su gracia por su propio bien nos humillará, pero no nos humillamos, Dios nos da más gracia y nos exalta, amados hermanos. Dios nos exalta, Dios nos da más gracias. ¿Por qué? Porque es el dueño de la gracia, eres el dueño de la vida, amados hermanos. Y Él nos lleva en triunfo cuando estamos humildes, cuando nos humillamos adelante de la presencia de Dios. Versículo 14
Lucas 14:11 nos enseña la palabra de Dios, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí, amados hermanos, dice la palabra de Dios. Es importante, amados hermanos, que nosotros que somos siervos de Dios, vivamos